Fernando Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, buenas noches a todos. Bueno, pues realmente con un tema, con 4, porque son 4 programas. Así es. Pero que no tienen desperdicio. ¿Sabe usted, don Fernando, qué día es hoy? Lo sé. Hoy es 5 de junio del año 2009. ¿Dónde estábamos, don Fernando, a estas horas, exactamente a estas horas, hace exactamente 19 años? ¿Se acuerda? Pues cómo voy a olvidarme, Santiago, de aquella experiencia. A estas horas exactamente estábamos entrando o acabábamos de entrar al Palacio de Linares de Madrid. Exactamente. Actual Casa de América. Estaríamos en estos momentos hace 19 años, pues dejando nuestros bultos, nuestras grabadoras, ubicándonos en aquella primera planta que tomamos como cuartel general, en los 3 grandes ventanales donde se izaban las banderas de España, de la Comunidad de Madrid, etcétera. Ahí estábamos, Enrique Muro, Pedro Esteban, don Santiago y un servidor. Efectivamente, una noche para la historia, para nuestra historia personal. A estas horas ya 10:30, en estos momentos, Fernando, son las 10:30 de la noche. Estábamos ya dentro, como bien dices. La expectación era enorme, porque hace unos días habían aparecido en todos los medios de comunicación. Incluso algunas revistas se sumaron con cintas especiales, ¿te acuerdas? Sí. Como Tiempo y Tribuna. Exactamente, 2 revistas muy prestigiosas, ambas. Se sumaron al tema de las psicofonías, que fueron un fraude, pero que vaya esto por delante, como adelanto, Fernando, que en el Palacio hubo fenómenos paranormales. Eso nadie nos lo puede contradecir. No, absolutamente. No, desde luego que no, porque fuimos testigos, pero directos además, de determinados fenómenos de índole paranormal. Eso por supuesto. Les ofrecemos, amigos, en esta edición, primera, segunda, tercera y cuarta parte, 4 programas. Yo creo, Fernando, que resumen perfectamente todo lo que fue nuestra investigación. No solamente nuestra investigación, también la de otros investigadores como Alés, por ejemplo, Antonio José Alés. Sí. Germán de Argumosa, el maestro, el padre Pilón. Hablando de todo, porque vamos a escuchar psicofonías, las falsas, las nuestras, por otra parte, las que grabamos nosotros, las de otros compañeros, las de Germán de Argumosa, las de la cadena SER por aquel entonces. Declaraciones, Fernando, de Carmen Sánchez de Castro, aquella supuesta hipotética doctora que decía haber grabado en el Palacio esas psicofonías. Nunca se supo muy bien, doctora, en qué, ¿no? Nunca se supo. Escucharemos al concejal, por aquel entonces concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, don Enrique Villoria, que fue la persona que nos permitió, que nos dio el pase para pasar allí una noche madrugada. Así es. Escucharemos también su valoración. Tendremos, como no, la voz del profesor Argumosa al respecto, diferentes cortes y muchísimas cosas más. En 4 programas caben muchas cosas. Corresponden a la temporada 2003-2004 de Radio Getafe Cadena Rato. Año 2004, enero exactamente. En varios programas, 4. Daría para mucho más, Fernando, el tema. Daría para muchísimos programas. Decir, Santiago, que son 4 programas que nosotros aquí en el podcast los hemos unido para hacer dos programas. Es decir, en un programa hay 2 y en el otro otros 2. Exactamente. El primer bloque, que es este, primera y segunda parte unidos. Exacto. Y en el siguiente bloque, tercera y cuarta parte. Así es. Fernando, vamos a dar paso enseguida ya a esos programas, pero antes, trasládate en el tiempo, imaginariamente. Imagínate a Muro aquí, a Pedro. Nos situamos en ese salón de baile del Palacio de Linares, actual Casa de América,
un lugar emblemático del misterio en nuestro país y en Europa, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué recuerdas de aquella noche? Yo recuerdo la tarde, sobre todo, las horas previas. Estábamos nerviosos, también es cierto que éramos muy jóvenes. Muchísimo. Éramos muy jóvenes, pero qué día aquel y qué noche tan memorable, ¿no? Yo sobre todo, Santiago, recuerdo también exactamente las horas previas y recuerdo las horas y ya minutos previos en casa de don Pedro Esteban, preparando, ultimando ya absolutamente todo y hablando, ¿no? Hablando sobre qué podía pasar, qué no podía pasar. Un ambiente de expectación, de ilusión, de aventurarnos, ¿no? Hacia el misterio, hacia lo desconocido. Y una noche, una madrugada que la recordaré siempre con un grandísimo cariño, por supuesto. Pasar allí una noche, recorriendo galerías, pasillos, subiendo por escaleras de servicio. En fin, memorable. Memorable, y en estos 4 programas vamos a explicarles todos los detalles y todos los frutos de nuestra investigación. Y no me quiero olvidar, Santiago, porque es de justicia recordarlo, que nosotros, oficialmente, ante el Ayuntamiento de Madrid, los 4 que fuimos, éramos miembros de un medio de comunicación como era Portoviejo Radio. Exactamente. Radio Mirasierra. Donde empezamos. Vamos ya, Fernando, con esos programas. ¿Te parece? Me parece estupendo y fantástico. Uno de los temas estrella, como digo, un lugar emblemático, uno de los lugares, de los enclaves más, como diría Les, más mistéricos. Más mistéricos. De nuestro país. Nos acompañan amigos al Palacio de los Marqueses de Linares. Vamos a contarles toda la historia, vamos a empezar por ahí. Por ejemplo, quién fue el marqués, cómo conoció a Raimunda Osorio Ortega, la marquesa de Linares, la niña Raimunda, el fantasma de la niña Raimunda que planea, yo diría, Santiago, una y otra vez, la historia, la intrahistoria y ya la leyenda. Y la leyenda, porque se habla de suicidios, se habla de emparedamientos, se habla de orgías en el Palacio de Linares. De cosas tremendas. Se habla de cosas terribles. Bueno, pues todo aquí, en el podcast de Más Allá de la Realidad. Que lo disfruten. Fernando, si quieres decir algo. Pues que 19 años después, Santiago, sí, entramos casi a la misma hora en el Palacio de Linares. Encantados, vamos a entrar. Vamos allá. Estamos ya en el tiempo del misterio. Y esta noche retomamos algo que ha sido un clásico. Un clásico en nuestras respectivas vidas. Recordarán la mayoría de ustedes allá por el año 1990. La noticia era portada en informativos, en radios, en televisiones, en prensa, en publicaciones. Hay fantasmas en el Palacio de Linares. Unas supuestas psicofonías grabadas en el palacio, hoy Casa de América, encendieron la polémica. Los vigilantes lanzaban sus declaraciones. No querían subir a determinado sitio del palacio. Los perros se asustaban de algo invisible. Gritos, susurros, pasos. ¿Qué es lo que hay
¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que hay en el Palacio de Linares? ¿Sigue viva la leyenda del Palacio de Linares? O tal vez, al ser un organismo oficial, lo que interesa es que esté todo aparentemente en calma. Esta noche comenzamos a hablar del Palacio de los Marqueses de Linares. Unas presuntas psicofonías nos despertaban a finales de mayo de 1990 en todos los noticiarios de la radio en España. Mamá, mamá, yo no tengo mamá. Mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. Fuera, fuera. Y otros contenidos psicofónicos se escucharon aquella mañana de finales de mayo de 1990. Los titulares de los periódicos, asimismo, también se hacían eco de la noticia. El Palacio de Linares está encantado. En aquella época nosotros estábamos trabajando, acabábamos de iniciar hacía un año nuestra andadura profesional en la radio. Nos encontrábamos en Portoviejo Radio, una emisora para universitarios en prácticas. Solicitamos el permiso pertinente al Ayuntamiento de Madrid, a don Enrique Villoria, concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, para pasar una noche entera en el interior del palacio. Queríamos saber, queríamos conocer cuál era la verdadera naturaleza de esos fenómenos que decían que se producían allí. ¿Era verdad que el Palacio de Linares estaba encantado? ¿Ocurrían verdaderamente fenómenos parapsicológicos en su interior? ¿Eran auténticas las psicofonías de Carmen Sánchez de Castro? ¿Era todo un montaje? ¿Era verdad? Y al fin, en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1990, salimos de dudas. En el interior del Palacio de Linares, después de nuestra investigación en el lugar, ocurrían verdaderamente fenómenos paranormales. Nuestro equipo de investigación, el equipo de investigación de aquella emisora por aquel entonces, como decía, Portoviejo Radio, compuesto por Enrique Muro, amigo, compañero periodista, Fernando Vázquez, Pedro Esteban y un servidor, comprobamos los cuatro, in situ, la realidad, la absoluta realidad de estos fenómenos. Hay quien hoy en día todavía dice, de una forma
que a mí verdaderamente a veces me molesta, que todo eso del Palacio de Linares es un auténtico montaje, que es un cuento propio de niños, historias para no dormir. Nosotros, después de haber visitado el lugar y haber pasado cerca de 8 horas recorriendo el palacio, cuando escucho esos comentarios, lo único que me sale es una sonrisa. Y es que después de 14 años, la revista que Javier Sierra ha rescatado en un monográfico verdaderamente exquisito, ha rescatado, entre otros, un reportaje que hemos publicado en referencia al Palacio de Linares. Noticias, datos que hasta ahora se desconocían y que nosotros, en ese monográfico dedicado a casas encantadas, más allá, nos ocupicar de una forma pormenorizada. De los marqueses de Linares, todos, o casi todos, hemos escuchado una vez o alguna vez esas supuestas, don Santiago, psicofonías. ¿Qué opinión le merecieron y qué opinión le merecen? Pues la opinión que me merecen actualmente es la misma opinión que tenía a finales de mayo de 1990, cuando escuchamos por primera vez esas grabaciones. Yo recuerdo de esto hace ya, calculen ustedes, va para 14 años. Recuerdo aquella mañana, me llamó alguien, un compañero, por aquel entonces compañero de emisora, hoy en una cadena de televisión, y me dijo lo siguiente: Santi, ¿has escuchado lo que ha pasado en el Palacio de Linares? Yo le dije, pues no, me acabo de levantar, era temprano. Me sorprendió la llamada de este compañero. Pues ¿qué ha pasado? Pues que se han grabado unas psicofonías espectaculares en el palacio. ¿Qué te parece si pasamos una noche, solicitamos pasar una noche en el palacio? Yo inmediatamente me puse en comunicación con mi gran amigo del alma, y nunca mejor dicho, de una forma literal, lo del alma, Enrique Muro, y empezamos a hablar del asunto. Fíjate lo que ha pasado, vamos a escuchar estas psicofonías, a ver qué opinión nos merece. Tanto el maestro don Germán de Argumosa, como otro gran maestro del micrófono, don Antonio José Alés, otros especialistas, pusieron en un principio en tela de juicio y dudaron de la autenticidad de estas grabaciones, que habían sido presentadas por una presunta o supuesta doctora llamada Carmen Sánchez de Castro. Las psicofonías no resistían un primer análisis. Los que nos hemos interesado de una forma seria por el fenómeno de las psicofonías, sabemos que estas tienen una fonética muy específica,
tienen una fonética muy particular, una morfología muy propia, muy singular. Y la fonética, la morfología, la forma de las psicofonías auténticas, esas que tantos investigadores de primera fila han grabado y que nosotros también hemos grabado, no tenían nada que ver con las psicofonías que esta supuesta doctora, psiquiatra o psicóloga, Carmen Sánchez de Castro, presentaba como psicofonías auténticas recogidas en el Palacio de Linares, en el transcurso de una investigación histórica en el lugar. Tenemos el documento esta noche para todos ustedes. Hoy empezamos una serie de programas. Seguiremos, si Dios quiere, el domingo que viene, ya que el sábado tendremos a Pedro Esteban hablándonos de muchas cosas relacionadas con la espiritualidad, todas esas cosas tan interesantes y que a todos ustedes tanto les gustan, que nos cuenta Pedro Esteban de vez en cuando. Eso será el sábado. Tendremos también el sábado la sección Los oyentes y lo paranormal, y el domingo seguiremos en nuestra segunda hora y tercera, seguiremos con el Palacio de Linares. Pero esta noche como introducción, tenemos el documento. Hemos recogido algunas, no todas, algunas de las grabaciones que esa doctora, supuesta doctora, Carmen Sánchez de Castro, presentó a la opinión pública como verdaderas psicofonías recogidas o grabadas en el Palacio de Linares. ¿En qué era doctora esta mujer? ¿O qué se llamaba doctora? Según algunos en psicología, según otros en psiquiatría. Caray. Yo no puedo decir nada a este respecto, puesto que no tengo un documento donde se me especifique si eso no es doctora en psicología o en psiquiatría, pero las malas lenguas dicen que no es ni psicóloga ni psiquiatra. Cuando el río suena, don Santiago, es posible que lleve agua. Y mucho menos doctora. Yo no lo sé. Quiero que quede claro que tampoco es relevante, ¿no? Relevante respecto a lo que estamos hablando. Lo que nos interesa es que las psicofonías que esta señora presentó en su día son un auténtico fraude. Pero lo que sí queremos resaltar, y ya lo hemos dicho, Fernando lo ha dicho, yo lo he dicho esta noche, es que a pesar de que las psicofonías grabadas por Carmen Sánchez de Castro y que ahora mismo vamos a escuchar, aunque esas psicofonías fueran un fraude, y los aficionados a las psicofonías se van a dar cuenta enseguida cómo el sonido, la fonética, la forma de estas psicofonías que vamos a emitir no tienen nada que ver con las psicofonías auténticas. Lo que sí queremos dejar claro es que en el Palacio de Linares, actual Casa de América, sucedieron fenómenos paranormales y nos consta por testimonios recientes de personas que o bien han visitado el lugar o bien han trabajado en el mismo. Nos consta, porque nos lo han contado, que en el edificio siguen sucediendo fenómenos paranormales. Estas son dos cosas, don Fernando, que debemos distinguir bien. Que las psicofonías esas que vamos a escuchar fueron un fraude, pero que los fenómenos son auténticos. Claro, es que una cosa no quita la otra. El hecho de que esta mujer mintiese en sus grabaciones no implica para nada que allí no pasase nada realmente. Efectivamente. Vamos a escuchar estos documentos esta noche para todos ustedes, exclusivos. Las grabaciones, retrocedemos en el tiempo prácticamente 14 años y escuchamos esas psicofonías que aquella mañana de finales de mayo de 1990 nos despertaban en la radio, en los noticiarios, en los informativos, con el titular de "En el Palacio de Linares hay fantasmas", con estas psicofonías. La voz de la supuesta marquesa de Linares, Raimunda Osorio Ortega, que hablaba de una hija que no quería. También aparecía en esas
supuestas psicofonías o presuntas psicofonías, la voz de la niña Raimunda, que tampoco se sabe, y lo hablaremos aquí, si realmente existió, y si existió, quién fue. La niña que decía: mamá, no tengo mamá. Don Fernando, si le parece, escuchamos estas grabaciones. Están repetidas y seguidas unas de otras. Es como un extracto, ¿no? Eso es. De todas ellas. Para no ponerlas de una en una, en 1 minuto y medio hemos resumido algunas, no todas, de las grabaciones que presentó en su día esta señora. Las escuchamos. Juzguen por ustedes mismos. Ahí estaba, don Santiago. Esas grabaciones, esas voces, supuestas psicofonías en aquel entonces. Ahí estaba, podríamos decir, el engaño, ¿no? El gran engaño. El gran engaño. Fue un auténtico fraude. Tenemos que decirles a nuestros oyentes, a los oyentes de Más allá de la realidad, en primer lugar, que con posterioridad a la emisión de estas psicofonías, presuntas psicofonías, que se emitieron en radio y en televisión, fue a la casa, digo bien, a la casa de un importante investigador español, no voy a decir quién, la actriz de doblaje que había realizado estas grabaciones, que confesó que a su vez había recibido un dinero por este trabajo. Yo quiero preguntarle, don Fernando,
usted, que nuestros oyentes seguramente no lo sabrán, don Fernando Vázquez es actor de doblaje. Sí, señor. Estudió con el maestro. Con el gran maestro Salvador Arias. don Salvador Arias. Y Fernando es actor de doblaje, ha participado en muchas películas, como por ejemplo Pearl Harbor, sí, señor. Y otras, muchas otras. La serie Sexo en Nueva York, bueno, unas cuantas cosas. Se ha hecho lo que se ha podido, don Santiago. Yo quiero preguntarte, Fernando, como actor de doblaje, desde el punto de vista fonético, desde el punto de vista de la interpretación, ¿qué te parecen estas grabaciones que hemos escuchado? ¿La voz de la niña y la voz de la supuesta marquesa es la misma actriz de doblaje, se puede decir, desde tu punto de vista? ¿Qué opinas? Bajo mi punto de vista se puede decir sin lugar a la más mínima o a la más remota duda que es la misma persona la que hace la voz de la marquesa o de la supuesta marquesa y la que hace la voz de la supuesta niña, son la misma persona. Y es que es habitual en doblaje que las voces que vemos en cualquier película cuando sale un niño o una niña, esas voces las suelen doblar mujeres. Mujeres, pues bueno, normalmente de una cierta edad, ¿no? Y el tono de voz y por un montón de cosas, ¿no? Aparte de que ella misma confesase, es que se nota perfectamente que es la misma persona. En cuanto a interpretación, muy bien, y está muy bien interpretado. Claro, pero este es el asunto al que yo quería ir a parar, uno de ellos. Y es que las psicofonías, las auténticas psicofonías, que las hay, no voy a decir a cientos, sino a miles. Claro, pero es que aquí en todo el mundo. Aquí le digo yo, don Santiago, ha interpretado muy bien un papel, pero no ha sabido interpretar una psicofonía. Claro, es que lo que ocurre, y estas son palabras de don Germán de Argumosa. Una noche decía, en una entrevista que le hice, que las psicofonías, en cuanto a su forma expresiva, son inimitables. Las psicofonías auténticas tienen una fonética, un sonido, una forma, una morfología, como decíamos hace unos momentos, muy específica, muy particular, inimitables desde el punto de vista o en cuanto a su forma expresiva. Sí, que es imposible. Don Germán decía en esa entrevista que actores y actrices que él conoce en años atrás han intentado a instancias del profesor imitar algunos contenidos psicofónicos. Hablamos de actores y actrices de teatro sobre todo, los mejores y han sido totalmente incapaces de imitar ni siquiera de lejos la estructura fonética de las auténticas psicofonías. Claro, pero yo aquí pienso, Santiago, que es que se cae por su propio peso. O sea, es decir, si la psicofonía, lógicamente, como hemos escuchado muchas veces a don Germán de Argumosa y a ti también, ¿no? Mismamente. Es decir, que la causa no está en este nivel, que está en otro. ¿Cómo nosotros desde este nivel vamos a conseguir imitar algo que no está aquí? Claro. Sí, es que son inimitables. Claro. La conclusión a la que se llega es que son inimitables. Desde el punto de vista fonético, es imposible reproducir, por muy actor que se sea, la forma expresiva de las psicofonías. Los que hemos oído cientos, tal vez miles de psicofonías en tantos años, en 15 y 16 años, en contacto con este fenómeno, que esta señora intentase en su día, no ya hablamos de nosotros, que por aquel entonces éramos muy jovencitos, mucho, sino a investigadores de la talla de Germán de Argumosa, por ejemplo, intentarle colar que estas psicofonías eran auténticas. Yo es que creo que no sabía con quién estaba tratando, ¿eh? Claro. Me parece a mí. ¿Qué ocurre? Que el domingo tendremos más tiempo. Hoy hemos tenido esta sección de cosas del programa, era obligado a hacer todos los comentarios que hemos hecho y ponerle un poco de sentido del humor también al programa, pero el domingo, si Dios quiere, hablaremos largo y tendido sobre el Palacio de Linares. Realmente, estas psicofonías pretendidas psicofonías, lo que hacían
lo que hacían, los contenidos de estas psicofonías, lo que hacían era, ni más ni menos, don Fernando, que apoyar las hipótesis que la doctora Sánchez de Castro presentaba en un libro que estaba escribiendo sobre la historia de los moradores de ese palacio. Respecto a si hubo una niña, la niña Raimunda, que la mandaron a un hospicio, por eso las psicofonías de mamá, yo no tengo mamá, que la marquesa, decía ella, que la marquesa no la quiso a la niña, tenemos esa psicofonía de fuera, o mi hija Raimunda nunca la oí decir mamá. Es decir, que los contenidos de las psicofonías, estas que hemos puesto, que son falsas, refrendaban o apoyaban de una forma descarada las hipótesis que esta señora presentaba en este libro. Es decir, que todo respondía a una campaña de marketing. Una operación de marketing gratuita, ni más ni menos. Lo que pasa es que el tiro le salió por la culata. Claro, porque no sabe con quién se enfrentaba, ni a quiénes se enfrentaba. Es que, además, una psicofonía es que no se marca ese speech tan larguísimo. En ningún momento. Ni creo que sea tampoco muy habitual que estén tan cerca del micrófono, es que no. Efectivamente. Así es. Pero, seguiremos el domingo, como digo, pero sí queríamos dejar claro hoy que estas psicofonías, que seguramente casi todos los oyentes que nos escuchan han escuchado alguna vez, son falsas. Nuestra consideración, aparte de la confesión de la propia actriz de doblaje que las hizo, que las grabó, a un importante investigador español, también apoya que efectivamente eran un montaje, un fraude, y también nuestro punto de vista es que desde el punto de vista de la investigación, estas psicofonías, por su fonética, no pueden ser auténticas, ni muchísimo menos. Seguiremos el domingo. El domingo a partir de la 1:15 aproximadamente, empezamos a las 12, ya saben que nuestra primera hora está dedicada a la salud, con Clínica López Ibor y con don Juan Pablo Jiménez. Hacia el 1:10, 1:15 de la madrugada, y hasta el final del programa hablaremos largo y tendido, si Dios quiere, del Palacio de Linares, los fenómenos paranormales que hubo en el palacio, que siguen, hasta hace poco por lo menos, tenía testimonios de personas que han presenciado ciertos fenómenos en el lugar. Hablaremos de muchas cosas. Vamos a intentar contar con la presencia de algún invitado. Y traeremos, don Santiago, si le parece, psicofonías esta vez sí auténticas, sí, grabadas en el palacio. Efectivamente, efectivamente. Y podemos contrastar, si le parece. Y podemos contrastar, entre unas y otras. Don Fernando, nuestra cajita de música. Pues sí, porque nos tenemos que ir. Abrimos nuestra cajita musical con Richard Clayderman para despedir nuestro programa, con pena, porque nos gustaría seguir con todos ustedes una hora más o quizá dos, pero tenemos que despedirnos. Bueno, queridos amigos, pues por nuestra parte nada más por hoy. Si se van a dormir, si se van a descansar, pues eso, que tengan un feliz descanso. Y si continúan despiertos porque tienen que trabajar, quizás porque tienen que estudiar, bueno, por 1000 razones, sigan en nuestra sintonía de Radio Getafe 101.8 de la frecuencia modulada, emitiendo para toda la Comunidad de Madrid, para provincias limítrofes y también para todo el mundo a través de Internet, a través de nuestra página web de la emisora www.radiogetafe.net. Que tengan una buena semana. Nosotros volveremos, si Dios quiere, el sábado a las 12 en punto de la noche con más temas, más misterios, aquí en Más Allá de la Realidad. Los saludos de Fernando Vázquez y de Santiago Vázquez. Gracias, amigos. Buenas noches. Sean felices. Esta noche seguimos hablando del Palacio de Linares, los misterios,
los fenómenos paranormales que se han producido y que se siguen produciendo en la actualidad en el Palacio de los Marqueses de Linares, actual Casa de América. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Por qué? ¿Por qué ningún propietario que ha adquirido el lugar, el inmueble, lo ha habitado? ¿Por qué nadie ha querido vivir entre sus muros? Nuestro equipo hace 14 años estuvimos allí, una madrugada entera, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, 8 horas en contacto con el misterio. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que aquella noche percibimos en las galerías, en los corredores del palacio? Hace ahora casi 14 años, en mayo de 1990, saltaba la noticia. Hay fantasmas en el Palacio de Linares. Unas supuestas grabaciones, unas supuestas voces de ultratumba venían a reavivar lo que se ha considerado la leyenda negra del palacio. Mamá, mamá, no tengo mamá. De mi hija Raimunda nunca oí decir mamá. Y otros contenidos supuestamente psicofónicos pusieron a la opinión pública en vilo. Más adelante, gente muy acreditada como el profesor don Germán de Argumosa se encargarían de desmentir esas supuestas psicofonías. Era un fraude. Las psicofonías no eran auténticas, lo cual no quería decir que en el Palacio de Linares no ocurriese nada extraño. Perros adiestrados que tenían miedo, que salían corriendo despavoridos. Vigilantes de seguridad, supuestos hombres, por otro lado, entrenados para enfrentarse a todo tipo de peligros, que no querían hacer vigilancias por determinadas estancias del palacio. Estaban en constante tensión, constante miedo. Muchos curiosos se agolpaban de madrugada a las puertas del palacio con la esperanza de ver algo. Un fantasma, el fantasma de la supuesta niña Raimunda, un marqués o una marquesa. Es una leyenda. ¿Pero por qué? ¿Por qué si es una leyenda? Preside todo el Palacio de Linares una gran casa de muñecas. Esta noche retomamos aquel misterio de hace casi 14 años, hablando del Palacio de Linares.
Pasan 5 minutos de las 2 de la madrugada. Don Santiago, casi 14 años han pasado. Pues sí, en junio ahora se cumplirán 14 años. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que era ayer cuando estábamos recorriendo las galerías del Palacio. Sí, recuerdo además perfectamente aquella tarde del 5 de junio de 1990 en la que en casa, por aquel entonces en casa de nuestros padres, sí, señor, nos dispusimos junto con Enrique Muro, al que espero tener pronto por aquí. Yo también, espero que venga. Se está resistiendo, don Enrique. Lo digo de broma. Aquella tarde me acuerdo muy bien. Muy bien, son de esos días que no se le olvidan a uno jamás. En casa, preparando los maletines de trabajo, con pilas nuevas, lógicamente. Con mucha emoción, ¿verdad? Cintas vírgenes para grabar psicofonías, las 2 cámaras de vídeo, bueno, todos nuestros instrumentos de trabajo. Y no vamos a ocultarlo. Por aquel entonces éramos muy jóvenes. Sobre todo el servidor. Sobre todo usted. Pero sí es cierto que yo, por lo menos, no voy a ocultar que aquella tarde y aquella noche sentí miedo. Sentí miedo. Yo también, don Santiago. Si es que era algo... Si no sé si era por todo lo que se había generado a raíz de, bueno, pues esas falsas psicofonías, o también porque hay algo, porque es que algo hay. Pero realmente la sensación que se tenía dentro del palacio era una sensación de tensión, una sensación extraña. La revista Más Allá, en el monográfico que ha publicado recientemente, monográfico dedicado a casas encantadas en España, ¿dónde están? ¿Qué ocurre en ellas? No estoy hablando ahora de la revista del mes de enero, sino de un número monográfico que ha publicado la revista Más Allá, que dirige Javier Sierra, sobre casas encantadas. Entre otros muchos reportajes que incluye la revista, este monográfico, encontramos en la página 36 el nuestro reportaje. En este reportaje, que han titulado en la revista Nuevas Informaciones Exclusivas, Palacio de Linares, aparecen titulares sacados del texto que el servidor escribió, como por ejemplo los siguientes: de repente, como un torbellino, nos traspasó una violenta corriente de aire frío, muy frío, que se prolongó por unos segundos. Lo recuerdo perfectamente. Esto sucedió, y no vamos a adelantarnos a lo que tenemos previsto para el próximo domingo. Esto sucedió, don Fernando, si se acuerda, cuando subíamos por una de las escaleras de servicio, dirigiéndonos a la azotea del edificio, del inmueble. Me acuerdo perfectamente. Además, creo recordar que iba en cabeza de nuestra fila, porque teníamos que ir, era una escalera muy estrecha, teníamos que ir pues en fila india, ¿no? Y en cabeza iba Pedro Esteban. Así es. Yo no sé si estaba el último o por el medio, no recuerdo, eso no lo recuerdo. Pero ese aire frío en pleno casi verano, con el palacio cerrado además. Eso iba a decirle, con todas las puertas cerradas. El domingo próximo hablaremos de nuestras experiencias y del vídeo. El vídeo que tela, don Santiago, que la revista, en el reportaje, titula Una filmación olvidada durante 8 años. Cierto. Pasaron desde 1990 hasta finales del 98, 8 años, casi 9, en los que nuestras filmaciones dentro del palacio estaban ahí en el olvido. Una tarde, visionando el vídeo, nos dimos cuenta de que
había cosas, vamos a dejarlo ahí, ya entraremos en detalle el próximo domingo, había cosas que no eran en absoluto normales. Otro titular que resalta la revista Más Allá en el reportaje dice así: de repente, de la nada, surgieron unos tétricos y desconcertantes sonidos musicales. Parecían proceder de un órgano antiguo. También un fenómeno que en el interior del Palacio de Linares más de un investigador ha percibido. El asunto del Palacio de Linares, actual Casa de América, es delicado ahora mismo, puesto que se trata de la sede de un organismo oficial, como es la Casa de América, y yo me remito a las palabras que recibí en boca de una de las personas, un alto cargo, no puedo dar más datos, al que solicité una investigación, una nueva investigación, en el verano de 1998. Le pedí abrir de nuevo una investigación, solicitud que me fue denegada, por el impacto que los resultados, se me dijo, podrían tener en la opinión pública. Con lo cual, don Santiago, es evidente, bueno, más que evidente, que en el Palacio de Linares, bueno, hoy la Casa de América, que no por el hecho de haber cambiado de propietario y será ahora un edificio oficial, pues ahí se siguen produciendo fenómenos. Adelantándome un poco lo que tenemos previsto hoy, en la anterior etapa de Más Allá de la Realidad, aquí en Radio Getafe, hace ya 2 años largos, quizás 3, recuerdo que una noche, antes de empezar el programa, por aquel entonces empezábamos a la 1, era un programa diario de lunes a viernes, de 1 a 3, me llamó un vigilante que había trabajado en el Palacio de Linares, había trabajado como vigilante. Me dijo quién era, ante todo me dejó muy claro que él no quería salir en la radio, que me llamaba simplemente, ya que habíamos tratado el tema, que me llamaba simplemente para que yo tuviera noticia de que efectivamente en el Palacio de Linares se seguían produciendo fenómenos parapsicológicos. Me contó experiencias que él mismo había tenido en el palacio y me corroboró que no solamente él, sino muchos otros compañeros suyos, también vigilantes, habían experimentado en el lugar. Pero no vamos a adelantarnos a temas que abordaremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Es importante, Fernando, hablar de la historia de los marqueses de Linares, porque eso tiene que quedar muy claro ya. De principio tenemos que dejarlo claro. Y es que las psicofonías de Carmen Sánchez de Castro fueron un auténtico fraude. Total y absolutamente. Tenemos esta noche declaraciones de la propia Carmen Sánchez de Castro encubriendo ese fraude. Efectivamente, que esas psicofonías fueron, y afirmamos, fueron un auténtico montaje, un auténtico fraude, pero queremos que quede muy claro que en el Palacio de Linares, actual Casa de América, han sucedido en un pasado auténticos fenómenos paranormales y hasta hace pocas fechas, no puedo decir actualmente porque hace algunas fechas que no recibo noticias, pero sí hasta hace poco, se siguen produciendo determinados fenómenos paranormales. Esto tiene que quedar muy claro de principio. El domingo pasado iniciábamos una serie de programas dedicados aquí los domingos, siempre. Ya saben que el sábado que viene hablaremos de la existencia del diablo por primera vez, la primera parte.
Pero esto es importante, como digo, que esas psicofonías sí fueron un fraude, que entre otros desenmascaró con su autorizada opinión, como es habitual, Germán de Argumosa, pero que en ese lugar, en ese inmueble, han sucedido auténticos fenómenos parapsicológicos. Esto es importante decirlo y que quede claro ya de principio. Está claro, don Santiago. Además, lo decíamos hace poco, la semana pasada creo que fue. La señora que grabó estas supuestas psicofonías, pues era una actriz de doblaje que hizo la voz tanto de la supuesta marquesa como de la supuesta hija. Y yo no soy un experto en psicofonías, usted sí, pero no es normal ni que lance esa parrafada tan sumamente larga, ni que hay algo que es que, si se me permite la expresión, en esta grabación canta por todas partes, que es, aparte de la longitud de palabras tan interminables, es el hecho de que la voz, si yo me acerco a un micrófono como tengo aquí y hago, este tiene esponjilla, bueno, en este no se nota mucho, pero si le quitamos la esponjilla se oye con las P's o con las M's, se oye un ruido que se oye en estas psicofonías. Yo no he escuchado en psicofonías realmente auténticas jamás ese ruido, como si la supuesta o la causa paranormal que provoca estas psicofonías estuviese cogiendo el micrófono y tuviese vida material y física. Eso, según mi opinión totalmente modesta, canta por todos lados. Y es una opinión muy, muy interesante porque lleva usted razón, don Fernando. Oh, muchas gracias. ¿Le parece que hablemos brevemente, resumidamente, de la historia de los marqueses? Me parece fantástico, Santiago. Bueno. El Palacio de Linares, ¿a qué época nos remontamos? Nos remontamos a, concretamente, 1870. Siglo XIX. Siglo XIX. Por aquel entonces, un señor que poseía muchísimos bienes, llamado Mateo de Murga, este fue el padre del primer marqués de Linares. Bueno, pues don Mateo de Murga era un caballero al que le gustaban más de la cuenta las señoritas, o las señoras. Le gustaban, era mujeriego el hombre. Era mujeriego, era muy mujeriego. ¿Qué ocurrió? Pues que don Mateo tuvo un escarceo, y acabo de hacer un pareado. Caray, es cierto. Tuvo un escarceo con una estanquera, una cigarrera de la calle Alcalá. De resultas, como se suele decir, como consecuencia de esa aventura amorosa, la estanquera quedó embarazada. Quedó embarazada y dio a luz a una niña a la que se bautizó como Raimunda. Pues bien, quiso el destino que, pasado tiempo, el hijo del marqués, el hijo de Mateo de Murga, es decir, José de Murga, con lo cual entendemos que el padre no era marqués. No. José de Murga, primer marqués de Linares, conoció a Raimunda Osorio, la hija de la estanquera. ¿Y qué pasó? Que se enamoraron. Se enamoraron perdidamente, locamente, apasionadamente. Pero claro, ellos no sabían que eran hermanos. No lo sabían. No sabían que su padre era el mismo. Se entera Mateo de Murga y, lógicamente, si hoy en día todavía eso puede ser un escándalo, digo puede ser, en aquella época, figúrense. En aquella época, pues sería terrible, ¿no? Siglo XIX, una de las familias más adineradas del Madrid de aquella época, un escándalo. Y entonces, Mateo de Murga manda a su hijo, a José de Murga, le manda a Londres, con el fin de abortar esa relación entre su hijo y su otra hija. Pues bien,
pasó el tiempo y a la muerte de Mateo de Murga, el marqués de Linares, el primer marqués de Linares, José de Murga, vuelve a Madrid de Londres y contrae matrimonio con la que en realidad, sin ellos saberlo, en realidad era su hermana. Ahí aún no lo sabían. No lo sabían. Hasta aquí la parte histórica. José de Murga se entera de la condición que tiene respecto a su mujer a través de una carta que deja Mateo de Murga, su padre, en la que se les dice que en realidad son hermanos. Vuelvo a decir, hasta aquí la parte histórica. Digo histórica porque es la parte que está corroborada con documentos en la mano. Y ahora empieza la leyenda. Digo leyenda no porque raye en lo mitológico o casi en lo imposible, sino porque lo que a continuación vamos a contar no está corroborado de una forma rigurosa, histórica, seria y metódica. Lo que sí es cierto es que se enteran de que son hermanos una vez ya casados y entonces, lógicamente, no pueden convivir. No pueden convivir como marido y mujer siendo hermanos. Entonces parece ser porque todavía, que yo sepa por lo menos, no se ha encontrado el documento oficial del Vaticano. El Papa les concede una bula, una dispensa papal, llamada Casti Convivere, que les permitía vivir juntos pero en castidad, dentro del palacio, en habitaciones separadas y por supuesto, vuelvo a decir, en castidad, sin tener relaciones, sin mantener relaciones sexuales. Estaría bueno que un hermano con una hermana pudieran tener relaciones sexuales. Esta es la parte real. Ahora bien, hubo una niña, porque lo que es evidente es que en el Palacio de Linares ocurrió algo. No necesariamente tenemos que decir, desde el punto de vista de la investigación, en una casa que se puede considerar perfectamente por la fenomenología que se ha desarrollado en el lugar, se puede denominar como casa encantada, no quiere decir que necesariamente haya tenido que suceder un hecho trágico, como un suicidio o un asesinato o varios, no necesariamente. Nos encontramos a veces con casas encantadas, denominadas así, en las que no ha ocurrido ningún acontecimiento trágico. Sin embargo, aparece la figura, yo diría casi espectral, de una niña, Raimundita. La niña Raimunda. Supuesta hija de los dos hermanos, ¿no? Claro, aquí entramos en lo que es la leyenda. La hipótesis que se puede barajar como más probable, como con un índice de mayor probabilidad, es que se casan sin saber que son hermanos, se casan, la marquesa Raimunda Osorio y Ortega queda embarazada, da luz a su hija Raimunda, y ya existiendo la niña, se enteran, a través de esa carta del padre, se enteran de que son hermanos. ¿Qué ocurre? Que como era un escándalo, mandan a esa niña a un hospicio. Es decir, un albergue para familias nobles. La mandan al hospicio. Pero claro, la niña, esa hipotética niña, venía al Palacio de Linares de vez en cuando. Claro, porque esto es lo que se dice y lo que se cuenta, ¿no? Que de vez en cuando la traían, estaba por allí. De hecho, bueno, en una de las plantas hay una especie de agujero que da a la capilla, que supuestamente parece ser es desde donde la niña, pues, oculta, asistía, veía la misa.
Y bueno, también en el palacio hay algunos elementos en los que sí nos pueden hacer pensar que de alguna manera hubo una niña allí. Efectivamente. Te has adelantado porque tenía aquí yo apuntado. Hubo una niña y tengo aquí una serie de consideraciones que nos hacen pensar que efectivamente hubo una niña en ese lugar. Es sobre todo, por lo que tú decías, Fernando, muy acertadamente, por la arquitectura del edificio. Es decir, nos encontramos, por un lado, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiarlo in situ en el propio palacio, después de 8 horas recorriendo pasadizos, corredores, habitaciones y demás. Analizamos todos los rincones del lugar. Nos recorrimos de arriba abajo. De arriba abajo varias veces. Por todas partes, sí. Nos encontramos con trampillas que comunican las diferentes plantas. Se puede ver, por ejemplo, desde una determinada habitación superior, la planta de abajo. Esto ocurre en diferentes estancias. Es como si hubieran diseñado el edificio de forma que quien viviese en esa planta superior pudiera ver a los que estaban en la inferior. Sí, como para no sentirse aislado, solo, ¿no? Efectivamente. Encontramos desplazado, sí. Esa abertura que decías tú en la capilla. Arriba, la capilla está en la primera planta. Sí. En la segunda planta entramos en una estancia y hay un agujero en el suelo de 1,5 metros quizás de diámetro, a través del cual se puede ver la capilla abajo. Además, apuntando directamente a donde se pondría el sacerdote, sí. El altar. Exactamente, el altar. El altar que no me venía. Es como si, por lo tanto, hubieran diseñado ese agujero para que alguien que estaba escondido pudiera presenciar la Santa Misa. Este es un detalle muy interesante. También lo has mencionado, y lo mencionamos el domingo pasado. Si no había niños, ¿para qué el Marqués de Linares manda construir en el jardín del palacio, una casa de muñecas tan grande como la que construyó? Eso, y que todavía hoy se mantiene. Eso iba a decirle. No una casita de muñecas, una verdadera casaza, porque es gigantesca. Y lógicamente, si hubiese habido un niño, pues no sé, yo creo que un niño con muñecas no juega. Lo más lógico es pensar en una niña. Efectivamente. Y evidentemente, ¿para qué construir una casa de muñecas tan sumamente grande? A no ser que la marquesa, pues, fuera una caprichosa de ese tipo de cosas, que no lo sé. Pero ese tipo de datos, pues, también son un tanto sospechosos y llamativos. Efectivamente. Aquí entra en escena un personaje que es muy sospechoso. ¿Quién? Encontramos el nombre de una niña que no se sabe muy bien, por no decir muy bien, no, por no decir que no se sabe quién es, de dónde viene, que al parecer, era hija del administrador del marqués. Esta niña se llamaba, es curioso, Raimunda Avecilla. Bueno, la versión oficial, vuelvo a decir, es que era hija, se cree que bastarda, no se sabe, repito, hago hincapié porque es importante, no se sabe quién era ni de quién era hija realmente, Raimunda o Raimundita Avecilla. Pero resulta muy sospechoso saber que el Marqués de Linares, los marqueses de Linares, al morir, la declaran a esta niña, a Raimundita Avecilla, la declaran heredera universal de su título y su fortuna. Caray. Y no hablamos de una fortuna pequeña. No, evidentemente. Oficialmente, con documentos históricos en la mano, los marqueses mueren sin dejar descendencia. Sí, pero perfectamente pudieron arreglar el tema con este hombre, si tenía mucha confianza, y decir, oye, pues esta va a ser tu hija, entre comillas, y aquí no digas nada, y si dices algo, pues atente a las consecuencias y... no sé. Se puede barajar
esa hipótesis, que es la más lógica, pero no nos podemos pronunciar de una forma categórica, claro, lógicamente, puesto que estamos moviéndonos en el campo de las hipótesis, ya que, vuelvo a decir, no hay documentos oficiales lógicamente que demuestren que eso fuera así. Pero podrían ir por ahí los tiros, don Fernando, podrían ir por ahí. Raimunda Vecilla, heredera universal, declarada por don José de Murga, el primer marqués de Linares. Hubo asesinatos en el Palacio de Linares, se ha dicho de todo. Eso que se ha dicho hoy por hoy forma parte de la leyenda, puesto que no se ha comprobado en ningún caso. Se ha dicho que se suicidó el marqués, otros dicen que se suicidó la marquesa, de pena al saber que eran hermanos, que el marqués entró en depresión y que se suicidó, que la niña que había nacido ya, que fue emparedada dentro del edificio, entre los muros del edificio, que fue asesinada, que fue ahogada, que hubo más de una muerte en ese palacio, más de un asesinato. Se dijo, sobre todo hace 14 años, cuando el boom del Palacio de Linares, a raíz de las psicofonías de esta señora, se dijo de todo. Se contaron mil historias. Sí. Se contó de todo. Pero, siendo rigurosos, nada comprobado. Nada comprobado. Lo cierto es que los marqueses de Linares descansan en Linares, en el Panteón. ¿Y la niña, esta Raimunda Vecilla? Claro, esto lo abordaremos el próximo domingo, porque Raimundita Avecilla, al parecer se casa, fíjese qué cosa más curiosa, se casa con un hombre de Valladolid. Pero digamos que se pierde el rastro. Es como si, y hablo en hipótesis, es como si alguien, tampoco sé quién, hubiera querido tapar los rastros de esta chica, que aunque era realmente la heredera legítima del marquesado de Linares y por lo tanto heredera de toda la fortuna del marqués, es como si alguien se hubiera ocupado de tapar a esa niña, de tapar, hablo negativamente, de sofocarla, y que no dejase rastro. Pero nunca nunca usó el título de marquesa de Linares. Que se sepa no. Que se sepa no. Claro, porque inmediatamente después de los marqueses de los que estamos hablando, ¿quién es? Por otra vía. Ajá. Diferente. Lo abordaremos más despacio, porque el asunto no es tan sencillo como puede parecer. Se complica porque, vuelvo a decir, lo que estamos hablando ya no es algo histórico. Estamos hablando desde el punto de vista hipotético de que esta Raimunda Vecilla, o Raimundita Vecilla, fuese en realidad la hija de los marqueses, la hija ilegítima, puesto que eran hermanos, y que, como bien decías, Fernando, el administrador es como si hubiera llegado a un acuerdo con los marqueses y decirles: no os preocupéis, yo me hago cargo de esta niña, la hago pasar por mi hija y aquí no ha pasado nada. Sí, es que es lo que da por pensar, porque normalmente los que, tienen hijos bastardos suelen ser las mujeres, no los hombres, que también es raro. Sí. Sí, pues... Bastardos entre comillas, porque hoy en día no sé, no sé. Sí, bueno, pero para aquella época... Para aquella época sí. Para aquella época sí. Pero que era un nombre raro, quiero decir. Sí, sí. Le voy a pedir, don Fernando, que escuchemos las primeras declaraciones de esta noche de Carmen Sánchez de Castro. Esta es, a grandes rasgos, de una forma resumida, la historia de los moradores de ese palacio. Después de los marqueses de Linares que mueren en 1901 o 1902, no recuerdo exactamente, con una diferencia de unos meses, el palacio ha pasado por diferentes manos, por diferentes entidades, empresas que han comprado el palacio, y sorprendentemente nadie ha querido habitar ese palacio, nadie ha querido vivir en ese palacio. ¿Por qué? Después de nuestra visita al lugar y de pasar 8 horas entre
los muros del palacio, la opinión, por lo menos en mi caso, la opinión que tenía antes de pasar esa noche allí y al salir a las 6 de la mañana por la puerta del Palacio de Linares, que nos preguntaba la gente que estaba afuera, ¿habéis visto algo? ¿Qué hay dentro? Efectivamente, les puedo asegurar que mi opinión sobre ese palacio es muy diferente a la que tenía antes de visitarlo. Mi opinión es que en ese palacio efectivamente han ocurrido fenómenos paranormales porque tuvimos la ocasión de experimentar no uno sino varios dentro del palacio. Y hablamos de auténticos fenómenos paranormales. No estamos hablando de fenómenos que se puedan prestar a la duda. No. Fenómenos claros y vamos. Ahí están las cintas indirectos que también traeremos. Grabamos psicofonías, obtuvimos psicofonías en el lugar. Ahí están las filmaciones en vídeo, ya les contaremos. Y luego una serie de fenómenos de tipo acústico, como, adelantando un poco lo que vamos a decir el domingo próximo, el llanto desgarrador de un niño, que lo escuchamos los 4 miembros del grupo. Y se grabó también. Sí, se grabó. Esas notas musicales, como de órgano, también, cuando recorríamos una de las galerías. Esa corriente de aire frío, muy frío. La linterna que se apaga en ese momento. Ya entraremos en detalle. Les recordamos que estamos abordando el asunto del Palacio de Linares, actual Casa de América. Existen fenómenos paranormales en ese lugar, es una casa encantada. Bueno, vamos a escuchar. Hoy es la segunda noche que dedicamos a este asunto. Volveremos a hacerlo el próximo domingo, pero hasta las 3, si Dios quiere, vamos a seguir. Vamos a escuchar las palabras de esta señora, Carmen Sánchez de Castro, que quiso hacernos creer que esas grabaciones que ya pusimos aquí el domingo pasado eran auténticas psicofonías. Y ojo con la entrada de sus palabras, Sí, porque es que no sí. tiene desperdicio. En declaraciones a Televisión Española, todos los cortes que vamos a emitir, hay que confesar las fuentes siempre, pertenecen a Televisión Española. Voy a disculparme ahora mismo por los oyentes que están escuchándonos y que se hayan incorporado recientemente a la audiencia del programa. Decirles que estoy aquejado de un muy fuerte catarro, como pueden escuchar por mi voz, y que he querido estar. Esta noche, don Fernando, no he querido faltar al programa. Estoy aquí, estoy totalmente ronco. Espero que el próximo domingo ya me haya recuperado de este enfriamiento. Que es usted un gladiador de las ondas. Bueno, pues Carmen Sánchez de Castro, lo digo por lo molesto que pueda resultar un poco a lo mejor oírme cuando se escucha... No, pero no se fuerce. La ronquera. No se fuerce. En esta introducción que vamos a escuchar, en palabras de Carmen Sánchez de Castro, que fue la persona que se presentó como psicóloga, psiquiatra, doctorada encima y demás, y que presentó las presuntas o pretendidas psicofonías. En este corte que van a escuchar, escúchenlo con atención, cuenta cómo pura y santamente, dice textualmente don Fernando. Sí, por eso decía que es que no tiene desperdicio. Pura y santamente, cuenta cómo pura y santamente le llegó la noticia de la historia de los moradores del palacio. Y también cuenta cómo inició sus investigaciones en el lugar. Si le parece, don Fernando, escuchamos a esta señora. A mí me llevó pura y santamente el trabajo de investigación histórico de estos personajes, de esta historia, de esta leyenda, que había de verdad, que no había de verdad, nada más, dentro, digamos, del siglo XIX, que es importante como digamos, rasgo principalísimo de la historia de España. Y bueno, cuando entramos en ese palacio para conocerlo, para ver, pues en fin, la personalidad de aquellos personajes que íbamos a estudiar, puesto que hemos tenido la gran suerte de que todavía se mantuviera exacto como ellos lo disfrutaron, excepto los muebles, que no había nada más que una mesa y unas sillerías que estaban metidas en una estancia y otras que estaban en la parte de abajo. Bueno, pues empezamos nuestro trabajo.
Pero la cosa no se queda ahí. Yo, don Santiago, permítame contradecir a esta mujer en una cosa. Dice que no había más que una mesa y alguna silla. Yo puedo decir, y usted también, que aparte de eso, había guardados en un sitio montones de cuadros. Sí. Sí, sí, sí. Eso no lo menciona. Cuadros que valían millones de pesetas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí estaban. O sea que yo no sé si llegó a recorrer muy bien el palacio. Bueno, decíamos que no se queda la cosa ahí, porque esta señora niega el fraude y el afán de lucro por su parte, y en el corte que vamos a escuchar a continuación también comenta que quien provocó esas pretendidas psicofonías, que no lo son, ya les dijimos la otra noche que la propia actriz de doblaje confesó que había sido ella la que había hecho las voces. Bueno, pues dice que quien provocó estas grabaciones psicofónicas son espíritus errantes que no pueden descansar, espíritus errantes que no están en paz. La escuchamos. Es nuestro trabajo, igual que están las psicofonías, están las fotografías, e igual los documentos, quiere decir que están para nosotros. Bueno, que ustedes nos lo han solicitado, que nosotros con muchísimo gusto lo hemos cedido, pero que aquí no cabe pensar, se lo digo a usted sinceramente, por parte nuestra, ni en una manipulación, ni en un interés absoluto económico de ningún tipo, porque no existe. Ustedes lo piden, nosotros con muchísimo gusto lo damos. Bueno, y hemos llegado a una conclusión de que efectivamente, según los propios palanostas, si nos atenemos a los fenómenos que dentro del palacio existen, bueno, pues que son unos entes que por circunstancias que se justifican a través del propio estudio histórico que hemos realizado, son personas que están allí, están impregnadas allí, porque quieren buscar una paz, quieren buscar un descanso, que realmente no han encontrado todavía. Eran las palabras de Carmen Sánchez de Castro, la persona que presentó en su día esas grabaciones, esas pretendidas, esas supuestas psicofonías. Don Fernando, ¿qué le parece? ¿Qué opinión le merece lo que acabamos de escuchar? Yo iba a decir que cómo se puede tener tanto morro. Sí, ¿verdad? O sea, salir en televisión con esta hipocresía, diciendo que hasta los propios entendidos en el tema dicen que son psicofonías, cuando las mayores autoridades en el tema decían que esto no eran psicofonías. O sea, saber todo lo que había hecho inventándose, contratando una actriz de doblaje para sacar esto y promocionar un libro, me parece una falta de vergüenza total y absoluta. Uno de los investigadores más prestigiosos del mundo, y digo bien del mundo, el profesor don Germán de Argumosa, se le consultó en aquellos días finales de mayo de 1990, principios de junio de 1990, se le preguntó acerca de su opinión sobre estas supuestas psicofonías. Vamos a escuchar a Germán de Argumosa, entre otras cosas, da fe, y lo traeremos el próximo domingo, da fe de las psicofonías que él mismo ha obtenido en el Palacio, no una vez, sino varias, y las pondremos aquí el domingo próximo. Y también da su opinión sobre las psicofonías de Carmen Sánchez de Castro. Escuchamos las palabras del profesor Germán de Argumosa. Hay mucho que hablar sobre lo que se ha dicho que ocurre o que ha ocurrido en ese palacio. Yo puedo dar fe de las psicofonías que aquí he obtenido, que son sumamente interesantes, no solamente por la claridad de algunas de ellas, sino por su contenido. También he tenido noticias, hoy precisamente, he tenido ocasión
de oír varias veces unas psicofonías que dicen que se han obtenido aquí. Y, como no, me han preguntado qué opino yo de estas psicofonías. Y entonces he contestado lo que voy a contestar ahora. Exactamente lo mismo. Que las grabaciones paranormales, cuando se trata de fonemas, estos tienen una morfología característica. Y esas psicofonías que yo he oído hoy no están dentro de esta morfología. Esas eran las palabras de Germán de Argumosa, una muy autorizada opinión, uno de los investigadores más respetados en todo el mundo dentro del ámbito del campo de la parapsicología seria, que es por la que abogamos en este programa. Ahora, se puede decir más alto, pero más claro no, ¿eh? Más claro no se puede decir. Siempre con la clase que caracteriza a don Germán de Argumosa. Si don Germán se ha caracterizado por algo, entre otras muchas cosas, todas buenas, es por su claridad a la hora de exponer una opinión. Precisamente, y es que a don Germán de Argumosa un gol como este no se lo iban a colar. Si es claro. Que, vamos a repetir a continuación un resumen de esas psicofonías, de las psicofonías falsas, de esta señora, para que todos ustedes, amigos y amigas oyentes, aquellos que son muchos, porque nos consta que el fenómeno de las psicofonías a muchos de ustedes les gusta, a otros, todo hay que decirlo, les da miedo. Sí, pero que de estas no tengan miedo. De estas no tengan miedo porque se trata de una actriz de doblaje. Y coincido, cómo no, coincido en la opinión con don Germán de Argumosa. Lo comentábamos el domingo pasado. Él lo decía y lo vamos a volver a repetir. Las psicofonías tienen una fonética muy particular. Tienen una morfología, una forma muy singular, muy específica. Suelen ser fonemas cortos, breves, con una fonética muy específica. Muy pocas palabras, a veces una, dos, tres. Y muchas veces, don Santiago, yo, vamos, por lo que he podido vivir y experimentar junto a usted, muchas veces mezclados con ruido, con el ruido de ambiente, con ruido de fondo, y nunca, o, vamos, no lo sé, pero yo creo que nunca así de cerca del sonido del micrófono. Efectivamente. Casi, más bien son una cosa lejana. Tienen una cadencia muy particular, un timbre, un tono, una intensidad que en nada se parecen a lo que aquella señora nos presentó en su día, haciéndonos creer que nos encontrábamos ante psicofonías auténticas y que nos encontrábamos ante las voces de los espíritus de la marquesa de Linares, Raimunda Osorio Ortega, y ante la voz del espíritu de la niña Raimundita. Vamos a emitir, para los oyentes que no nos escuchasen el domingo pasado, esas psicofonías, ya para terminar hoy con el asunto prácticamente del Palacio de Linares. Hay muchísimas cosas que comentar. El próximo domingo seguiremos y vamos a traer, Fernando, eso sí, el próximo domingo vamos a traer psicofonías auténticas, estas sí, que se han recogido por diferentes investigadores. Están de las buenas. Dentro del Palacio. Investigadores como citábamos a Germán de Argumosa, nosotros, las psicofonías que obtuvimos aquella noche en el Palacio, y algunas otras interesantes el próximo domingo aquí. Señor, o sea que volvemos, o por mi parte vuelvo a reiterarme en que si bien estas psicofonías que vamos a escuchar ahora son total y absolutamente falsas, las que escucharemos el domingo que viene, todo lo contrario. Efectivamente, además, por una mera razón, y es porque cualquier persona mínimamente familiarizada con el fenómeno psicofónico va a comprobar la diferencia fonética que hay entre lo que ustedes van a escuchar a continuación, que son las falsas, con otras psicofonías que tantas veces hemos emitido en nuestros programas y otros compañeros en otros programas. Bien, pues ambas
ambas fonéticas, ambas morfologías, una no tiene nada que ver con la otra. Si le parece, Santiago, el domingo hacemos un pequeño experimento de comparación. Sí, cómo no. Ponemos un momentito las falsas y a continuación alguna auténtica para que se... Cómo no, si quiere lo podemos hacer. Lo hacer hacemos ahora mismo, si quiere. Me dice usted la psicofonía que quiere que le pongan. Ahora lo hacemos. Y yo os la pongo. Vamos a escuchar entonces a continuación un resumen que dura aproximadamente 1 minuto de esas psicofonías, de algunas de esas psicofonías falsas de esta señora Carmen Sánchez de Castro. No se asusten, por favor, todo lo contrario, ríanse, sonríanse, porque quien habla ahí no es un espíritu, sino una actriz de doblaje que hace de marquesa y de niña. Escuchen. Esas eran algunas de las grabaciones que hace prácticamente 14 años esta señora intentó colarnos como auténticas grabaciones psicofónicas. Para que todos ustedes tengan una muestra, vuelvo a decir, seguiremos el domingo próximo a partir de la 1:15 aproximadamente. Hoy el programa se ha retrasado un poco, hemos tenido un poco, don Fernando, un poco de retraso. Sí, señor, pero bueno. Pero bueno, hemos empezado el misterio a las 2, estaba previsto que empezase a las 2 menos 20 aproximadamente. Decía que seguiremos el domingo y que pondremos otras psicofonías, estas sí auténticas, que se han recogido, que se han grabado en el Palacio de Linares. Pero para muestra, un botón, don Fernando. Así es. Vamos a emitir ahora una psicofonía que fue grabada por don Germán de Argumosa. Una de las clásicas. Eso es, una de las clásicas. Una voz infantil, una voz por lo menos juvenil. Que nadie se confunda, que esta no se grabó en el Palacio de Linares. No. Claro, es simplemente para que vean lo que es algo falso de algo auténtico. Efectivamente, para que todos ustedes, como dice Fernando, vean la diferencia que hay entre una psicofonía auténtica como esta que vamos a escuchar y falsas,
como las que acabamos de escuchar. Se trata de una voz juvenil que dice: tengo miedo. Observen, fíjense bien en la fonética, en el sonido, en la cadencia de la voz psicofónica, en la forma. Observarán y apreciarán que nada tiene que ver con las psicofonías falsas que acabamos de escuchar. Tengo miedo. Está repetida 3 veces. Santiago, está clarísimo, se cogió usted de hombros y es que pues no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver, y yo creo que los oyentes que son muy inteligentes, y sobre todo los oyentes de noche, ya que los de noche escuchan la radio. Se suele decir que los oyentes de día oyen la radio y los de noche escuchan. Nos escuchan, y es un placer para nosotros contar con todos ustedes ahí, amigos. Se habrán dado cuenta de la enorme diferencia que hay entre una, la que acabamos de poner, y las otras, las falsas, que aquella señora intentó hacernos creer que eran auténticas. Seguiremos con el asunto del Palacio de Linares, los misterios del Palacio, que a ver los haylos, y les contaremos muchas más cosas.